Sean bienvenidas todas las personas que se han incorporado a esta transmisión en vivo que organiza la Universidad de Colima a través de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Mario Alberto Domínguez Trejo y voy a hablar sobre los retos del amparo ante la pandemia COVID-19. Nuestra charla se enmarca en los festejos y dentro del ciclo de conferencias organizadas en conmemoración del 80 aniversario de la Universidad de Colima, en cuya fundación se originó también la carrera de leyes. Con sus actividades a distancia, es claro que se coloca como una institución de calidad, inclusiva y socialmente responsable, impulsora de la formación integral de las personas. Con ese motivo no puede ser menor la apertura de esta transmisión, expresando que me siento honrado y agradecido por la invitación con la que me distingue el doctor en Derecho Enoc Francisco Morán Torres, quien es director de la Facultad de Derecho y de quien además expreso mi reconocimiento por esta encomiable tarea de desarrollar en los estudiantes de Derecho las capacidades necesarias para desempeñar su profesión en esta ciencia tan dinámica que exige de sus operadores la constante actualización y así mantener la visión crítica en la actividad profesional, cualquiera que sea esta la que escojan, sea en la investigación, sea en la docencia, sea en el litigio, en el ejercicio libre de la profesión, sea como operador jurídico en alguna institución o incluso como juzgador. Para el desarrollo de esta transmisión he recibido el apoyo de la maestra Elizabeth Sánchez Contreras, responsable de Educación Continua de la Facultad de Derecho, así como el ingeniero Juan Manuel Salazar Ochoa, del licenciado Julio César Llerenas Ceballos y de la licenciada Alejandra García Nevares. Es el equipo logístico que nos tiene aquí en estas condiciones operando, óptimas condiciones, a quienes también expreso mi agradecimiento por el arropamiento previo, profesional y puntual para que esta transmisión reúna la calidad esperada por las personas interesadas en ver el contenido. Desde luego importante también para mí expresar un agradecimiento al doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos, quien en su constante e incansable actividad de divulgación del derecho tuvo la amabilidad de realizar el enlace con la Facultad de Derecho en la Universidad de Colima. Además, celebro que como presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, capítulo Jalisco, con quien tuve el honor de ser miembro fundador, fomente la actividad en pro de disertaciones, debates sobre derecho, que es un eje fundamental de esa asociación. Debo también expresar que por los temas relacionados con la charla de hoy, recibí apoyo de bastantes personas que por razón de tiempo solo voy a agradecer como mis amigas y amigos juzgadoras, juzgadores, abogados, académicos y de mi equipo de trabajo. Por último, también les expreso a ustedes, personas presentes aquí, su amabilidad de dedicar su tiempo y espero que si no encuentran aquí las respuestas buscadas, al menos sí las inquietudes para seguir investigando, indagando y encontrándolas por su cuenta. Al final de mi intervención habrá un breve espacio para responder algunas de sus preguntas que podrían realizar en el chat de esta sesión en vivo. Sin embargo, para el caso de que se formularan más de aquellas que fuera posible atender, desde luego podrán enviarlas a la universidad a un correo que les van a estar compartiendo con sus datos y seguro encontraremos el tiempo para darles puntual respuesta. El día de hoy, esta tarde-noche, nos ocupa hablar un tema actual y tan actual como pudiera antojarse trillado por la situación y las circunstancias de que ya bastantes personas hablan de esto, bastantes intervenciones, bastantes conferencias a distancia hay al respecto de la situación prevaleciente en el mundo y particularmente en México en estas circunstancias de la pandemia. Debo hacer la aclaración de que varios de los temas que comentaré aquí, si no es que todos los temas, requieren de profundidad y de relacionarse unos con otros. No obstante esa limitante, trataré de dar un panorama general y algunas referencias que espero sean de utilidad. De manera que habrá que exponer la situación jurídica constitucional generada por la presencia del COVID-19, algunas situaciones que demandaron opiniones calificadas de juristas en lo que no se ve fácil la confrontación de ideas o debates sobre el mismo punto jurídico. Esto es, hay muchas charlas, algunos monólogos, pero no encuentran propiamente una discusión o un debate. De alguna forma,
recordar la normativa del amparo que tenemos, ya vigente desde 2013 y quizás diría yo desde 2011, y exponer la situación fáctica y regulada en el Poder Judicial de la Federación, que dentro de sus objetivos y cometidos tiene el propósito de velar por nuestra institución del juicio de amparo mexicano. Como ustedes saben, todo se origina en China. Todos sabemos y tenemos ya la información de que este virus se origina en China, pero de ahí la Organización Mundial de la Salud declaró a esta situación como la pandemia por enfermedad o por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control. Esto originó a su vez que en México un órgano constitucional previsto en aquella parte de nuestra Carta Magna, conocida todavía y clasificada todavía como parte orgánica, esta que está prevista dentro de las facultades del Congreso en el artículo 73 constitucional, particularmente en la fracción 16, que la faculta para dictar leyes sobre nacionalidad, algunas otras, pero en particular sobre la salubridad general de la República. 4 bases son las que regulan esta disposición constitucional relacionadas con el Consejo de la Salubridad General. En estas 4 bases, el Consejo de Salubridad General depende directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado. Sus disposiciones son generales y obligatorias en el país. En el caso de epidemias de carácter grave, que es la segunda de las bases, o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. También en la base tercera de este artículo, la autoridad sanitaria será ejecutiva de sus disposiciones y serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. La última de las bases, la cuarta, señala que el Consejo que haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y venta de sustancias es otra área de conocimiento de este Consejo de Salubridad General que no propiamente se encuentra dentro de este apartado. Tenemos así pues que el Consejo de Salubridad General tuvo una sesión extraordinaria que se celebró el 19 de marzo de 2020 y en esta sesión acordó reconocer la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 en México como una enfermedad grave y de atención prioritaria. Y de ahí se generaron una serie de acuerdos conocidos por todos de alguna u otra manera, cuando menos por su referencia en este tema que nos ocupa. Fundamentalmente porque a partir de esto hubo lo que se denominó cuarentena, distanciamiento y algunas otras disposiciones de las que comentaré en algún momento. Se origina pues una serie de acuerdos, desde luego uno publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es la fuente oficial de publicación del Estado mexicano, el 24 de marzo de 2020, un acuerdo por el que se establecían medidas preventivas que se deberían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implicaba esta enfermedad por el virus. Así lo llamaré para no ser reiterativo en el nombre que luego es complicado mencionar por sus siglas. Sucede así que se dispone para las autoridades civiles, militares y los particulares, dependencias y entidades de los 3 órdenes de gobierno que están obligadas a la instrumentación de medidas preventivas en contra de esta enfermedad por virus. Y por medidas se entienden aquellas intervenciones comunitarias definidas en lo que se conoce como la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y el objetivo de estas medidas preventivas es el principal, el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional. O sea, uno de los objetivos es la mitigación de transmisión del virus, permitiendo además que la carga de la enfermedad esperada, que esto fue irremediable, que su presencia se generara en nuestro país, y en esta medida que no se concentrara en unidades de tiempo reducidas. Esto con el subsecuente, se denominaba en este instrumento, subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria por los casos graves que se fueran presentando,
como ustedes saben, ha representado un problema en el sector de salud interesante e importante. Dentro de estas disposiciones, pues se establecieron algunos aspectos, tales como evitar la asistencia a los centros de trabajo, a los espacios públicos y otros lugares concurridos. Adultos mayores de 65 años, se incluyeron a mujeres embarazadas en periodo de lactancia, a menores de 5 años, a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras cuestiones. Aquí hago un paréntesis porque mi lugar de residencia se encuentra en la ciudad de Zapopan, Jalisco, y mi centro de trabajo es Ciudad Judicial Federal, que se encuentra en esta localidad. Ciudad Judicial, que es una verdadera ciudad, tiene una afluencia pues de varios miles de personas diarias, y entonces desde luego que representaba un centro por sí mismo de concentración importante de personas. Pero más adelante comentaré cómo llegamos en esta Ciudad Judicial Federal a suspender actividades y a reanudarlas hasta llegar al punto en el que estamos próximos a continuar. Así pues, en estos acuerdos se determinó que el sector público y los titulares de las áreas de la administración y finanzas o homólogos o bien las autoridades competentes de la institución de que se tratara determinarían las funciones esenciales a cargo de cada institución. Esto es, la operación indispensable para continuarla realizando. También se involucró el sector privado. Se mencionó que continuarían laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquellos que resultaran necesarios para hacer frente a la contingencia. De manera iniciativa se incluyeron hospitales, desde luego, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, los servicios financieros, las telecomunicaciones, los medios de información. Se incluyeron también los servicios hoteleros y restauranteros o de restaurantes, servicios hoteleros que se escucha y han de haber escuchado en noticias que pasan por una crisis precisamente debido a esta situación. Quizá los servicios hoteleros no son los de turismo, sino aquellos necesarios para que se instalen personas que necesariamente se tienen que trasladar para atender a sus enfermos, estar cercanos a sus enfermos o algo parecido. También las gasolineras, mercados, supermercados y algunos otros más como distribución de gas y otros que se encuentran mencionados. Después de esto viene un decreto publicado el 27 de marzo de 2020. El titular del Ejecutivo Federal determinó o declaró de diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir esta enfermedad grave de atención prioritaria. Enseguida vino otro decreto publicado el 31 de marzo de 2020. En se establecían también las acciones extraordinarias para atender esta emergencia sanitaria y la suspensión inmediata ya con fechas específicas del 30 de marzo al 30 de abril sobre actividades no esenciales con las finalidades que he comentado. Solamente se mencionaban el funcionamiento de actividades consideradas esenciales como las que mencionamos de la rama médica, paramédica y administrativa en todo el sistema de salud. Los que participaban en el abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, toda aquella rama necesaria para atender las cuestiones de salud, tanto propias de esta pandemia, de este virus, como otras tantas que a su vez generaron situaciones complejas de atención. Se habla entonces en estos distintos instrumentos de una serie de actividades como las de la seguridad pública, la protección ciudadana y algunas otras tantas actividades que son mencionadas en estos acuerdos, como el servicio de pasajeros y de carga, la producción agrícola, las guarderías y estancias infantiles, y todos estos se encuentran mencionados en esta área. Continuamos con el desarrollo de parte de los decretos del Ejecutivo. En el 30 de abril de 2020 se amplía la suspensión de los plazos hasta el 30 de mayo de 2020, y entonces vemos que esto se va prolongando. Se escucha en las noticias el aspecto de las curvas
de crecimiento que afectan a la población, y se escucha también cómo se va coloreando nuestro mapa de la República en colores rojos, y se ve que esto sí representa pues una situación de riesgo indispensable de atender. Se emite otro acuerdo el 14 de mayo de 2020. Aquí se establece ya una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, un sistema de semáforo que han de haber escuchado por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura en cada entidad federativa, y se establecen ciertas acciones extraordinarias. De manera que vamos por etapas. Se mencionan 3 etapas en este acuerdo, ya con fechas. Una etapa 1 que inicia el 18 de marzo de 2020, otra que abarca del 18 al 31 de mayo de 2020, y una que inicia el 1 de junio de 2020. Estamos, diríamos nosotros, dentro de esta etapa porque el día de hoy es 11 de junio de 2020. Hasta aquí diríamos nosotros que es el desarrollo de lo que el gobierno ha realizado en torno a los aspectos formales, esto es, aquellas disposiciones, aquellos documentos que orientan cuál fue la voluntad del Ejecutivo, del gobierno, en materia de atender esta pandemia. Dentro del contexto que hemos mencionado, encontramos también, y pueden ustedes acceder a múltiples exposiciones y opiniones de juristas calificados, todos ellos, que se ocupan del entorno en diversas áreas, ya sea por lo que vea al aspecto jurídico o del derecho. Tenemos, por ahí estaba viendo una intervención del ministro Cosío, que hace una referencia, un estudio, un análisis, en una entrevista que le hacen como apertura de un ciclo de conferencias, y habla de este Consejo de Salubridad y habla de algunos otros temas. La Universidad Nacional Autónoma, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, inmediatamente publicó, tiene una serie de publicaciones sobre estos temas, visualizados desde los aspectos y las implicaciones jurídicas, y pues en suma, conferencias sobre este nuevo estado de cosas, y es por ello que decidimos nosotros por hablar del amparo y sus retos frente a este COVID, que es el virus del que estamos hablando. También en la Corte Interamericana se realizaron algunas intervenciones sincronizadas el mismo día en distintos puntos de Latinoamérica. Intervinieron diversas juristas, mujeres y hombres. Se hicieron comentarios incluso sobre el estado de la justicia. Está entendida como el servicio que tienen las personas a acudir a un juez para que resuelva algún conflicto. Y escuché en estas intervenciones por ahí que el Poder Judicial de la Federación parece que se mencionó que estaba desdibujado, y entonces el propósito de esto es dar un testimonio de cómo el amparo sigue funcionando, quizá no en las óptimas condiciones en las que muchas personas quisieran, encontrando áreas de oportunidad importantes, trabajando en áreas de oportunidad importantes, pero la institución del amparo se mantiene presente, se mantiene fuerte y busca cumplir con sus cometidos. Tenemos un escenario aquí con estos documentos que he mencionado, estos acuerdos del Ejecutivo, y ya juristas se han pronunciado, voces calificadas como el doctor Carbonell, sobre la diferencia entre una emergencia, una declaratoria de emergencia, y la suspensión de derechos. Incluso el ministro Cosío, el ministro en retiro Cosío Díaz, señalaba o aludía al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Cuál es el extremo en el que quiero situarlos? ¿Y por qué menciono el artículo 29? Porque estamos pensando nosotros que no hay duda de que una emergencia sanitaria es menor que una declaratoria a la que se refiere el artículo 29. No obstante, es importante conocer lo que señala el artículo 29 de la Constitución mexicana, que dice que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y aquí es el enunciado que nos llama la atención, el grave peligro que pueda estar una sociedad que no está claramente identificado y que pudiera ser cualquier peligro, y pudiera entenderse como un peligro si escala todavía en mayores proporciones. Ya la afectación ha sido en vidas, en salud, pero también económica, que a su vez representa otros tantos efectos colaterales negativos y muy sentidos por nuestra población mexicana y en lo personal. Este mismo artículo 29, después de enunciar estos supuestos, faculta al presidente, señalando que solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando no estuviera reunido aquel, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Repito, no estamos en este escenario, solamente estoy mencionando el caso más extremo al que pudiéramos llegar para contextualizar nuestra charla de esta tarde-noche. Se tienen entonces estas facultades. Ha habido algunos estados de Latinoamérica que han determinado estados de excepción y que han pasado por determinación de la Corte Interamericana, que no han superado la revisión de los aspectos de convencionalidad, pero por lo que ve, en nuestro país no se ha tomado una decisión de esta naturaleza. Solo está el instrumento ahí mencionado. Este precepto constitucional continúa señalando que las características de este decreto, de esta restricción o suspensión de los derechos y garantías, deben hacerse por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Deberán ustedes entender que esta es una situación general, y por esto el enunciado o el texto constitucional sostiene que no se dirija a una persona o a un grupo, sino que sea general. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, dice este artículo, se considerarán las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Estamos entonces en los decretos, señala el artículo constitucional, que se expidan. No podrá en estos decretos restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos, a varios derechos. Ahorita los enumero, están mencionados ahí, a la no discriminación y a otras cuestiones, dentro de las que destacan las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Debe ser esta restricción o suspensión de derechos y garantías fundada y motivada en los términos que establece la misma Constitución, y debe ser proporcional al peligro al que se hace frente, así como debe observar en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, esto dice el artículo constitucional, bien porque el plazo o porque así lo decreta, el plazo se cumplió o así lo decreta el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarían sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no puede hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Esta es incluso una
facultad, la siguiente que voy a mencionar, es una facultad que se origina con motivo de una reforma a la Constitución, una reforma de 2011, que determina que los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. El catálogo, pues, que les comentaba yo, y esto es parte de lo que me interesa en esta medida divulgar, y que recuerden ustedes que nuestra institución del amparo, a pesar de que se ha clasificado como relegada en el ámbito internacional, fundamentalmente en América, sigue en pie, sigue fuerte y depende del óptimo ejercicio de operadores jurídicos dentro de los que se encuentran tanto los abogados como, desde luego, los juzgadores con sus equipos de trabajo. El catálogo no se restringe de derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, a las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, y al principio de legalidad y la retroactividad, a la prohibición de la pena de muerte, que esto pues será una reminiscencia, porque como ustedes saben, ya de los 90 para acá la Constitución eliminó esta posibilidad en la Carta Magna, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, y como les decía, no se pueden restringir ni suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Pero ese es el contexto internacional que fue llegando hasta nuestro país, originado por este virus y generando todo tipo de circunstancias de la que escuchamos en medios, escuchamos en redes sociales como cuestiones críticas. ¿Cómo está el amparo desde 2013? ¿Saben ustedes si en el amparo desde 2013 se preveía que nuestra institución estuviera al alcance de estas circunstancias y pudiera seguir operando? ¿Saben ustedes qué disposición es relevante de esta ley de amparo vigente desde 2013 y que faculta al Consejo de la Judicatura Federal desde entonces? Hay varias disposiciones interesantes. Aquí me interesa compartir especialmente aquel artículo 3 de la ley de amparo que reconoce tanto el juicio tramitado por escrito como las presentaciones orales que se hacen en audiencias, en notificaciones y en comparecencias autorizadas por la ley. Hay que dejar constancia, desde luego, de lo esencial. Y este artículo 3 de la ley de amparo señala como optativo para el promovente presentar su escrita en forma impresa o electrónicamente. Y entonces, esta era digamos que era una tarea pendiente de muchos años atrás, no era nueva. En 2013, la institución del Poder Judicial de la Federación se ha ido renovando constantemente. Ustedes habrán escuchado de algo que se le denomina CICE, y si no, es un acrónimo que se compone de Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ese es un sistema que tiene sus bondades, que tiene controles y que permite tener acceso a muchas áreas por la vía electrónica. La disposición de este artículo 3, las disposiciones hablan de incluso las copias certificadas cuando se piden para la substanciación del juicio de amparo que no causan contribución alguna. Esta era una disposición que se utilizaba y se mencionaba mucho cuando los abogados pretendían sacar copias de algún expediente,
generalmente utilizaban una disposición similar en la ley de amparo actualmente abrogada para sostener o solicitar sin el cobro de contribución, pago de derechos de las copias, y entonces así se obtenían algunas copias utilizando esta expresión. Este artículo 3 señala que los escritos que se presentan en forma electrónica se hará esto mediante el empleo de las tecnologías de la información. Estas tecnologías de la información es un área del Consejo de la Judicatura Federal que ha cobrado, como ustedes entenderán, una gran relevancia en estos tiempos. Se dice que se debe hacer utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Aquí es donde en la ley de amparo se reconocen facultades al Consejo de la Judicatura Federal en materia judicial, que puede entenderse como materia de política judicial o alguna otra, y que no está tan apartado de la interpretación de sus actividades y las regulaciones que se realizan. Ese mismo artículo 3 señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Ustedes ya habrán escuchado del nombre que se le da a esta firma, se le da el nombre de FIREL. Y dice la ley en su artículo 3 que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Se puede utilizar como opción para enviar y para recibir promociones, documentos, comunicaciones, notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Continúa el artículo 3 y señala que en cualquier caso que sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. Aquí resalto que ya se trabaja desde hace bastantes años, antes de incluso la reforma de 2011, allá en el año 2008-2009, se generaban ya archivos de expediente electrónico. Las cargas para generar estos expedientes electrónicos eran bastantes. Entonces yo me desempeñaba como juez de distrito en Baja California Sur, en La Paz, y ahí trabajábamos el personal, un personal que reconozco su entrega y su empeño en este trabajo. Trabajábamos para complementar y dar cumplimiento al expediente electrónico. Esto ya es una tarea que se viene generando desde hace bastante tiempo, y la cuestión es que ahora nos encontró, diríamos nosotros, relajados, porque no todo abogado tiene su firma electrónica, no todo abogado lo ha tramitado. Cada reunión o posibilidad que tengo, yo hago publicidad en este sentido, porque tienen la comodidad de presentar su demanda desde su teléfono celular, y pues es una comodidad, entiendo yo, para quienes así lo vean. Pues este mismo artículo señala que el Consejo de la Judicatura, mediante reglas y acuerdos generales, determina la forma en que se debe integrar, en su caso, el expediente impreso. Establece una obligación a los titulares de los órganos jurisdiccionales de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que se presentan o que presentan las partes, los acuerdos, resoluciones, de manera que esto ya queda en un conjunto de lo que ahora denominamos documentos electrónicos. Luego el nuevo lenguaje se impone, documentos electrónicos que son pesados, pesados dicen por la cantidad de información que representan y porque exigen que haya un almacenaje o un sistema de almacenaje importante que les dé respaldo. Pues esta es una de las partes importantes para este aspecto del amparo y su tramitación electrónica. Desde luego que las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, estas las determina el Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades que se le confieren en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y destaco, abogados, postulantes, lo que dice este artículo 3 como un aspecto de excepción.
No se requiere firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del artículo 15. El artículo 15 de la Ley de Amparo es un supuesto especial dirigido a aquellas afectaciones que se entienden a la persona, a su integridad personal, a su capacidad de ambulatoria y a la actual desaparición forzada de personas. Es un ámbito que se maneja. ¿Esto qué significa? Que no necesitan ustedes tener una FIREL para presentar su demanda. Ese nada más es una mención de lo que la ley de amparo prevé para este juicio, un juicio que debiera, en mi opinión, debiera ya estar funcionando con mayores elementos y con mayor fuerza para atender estas necesidades. O sea, esta regulación y las formas de trabajar deberían ya estar, digamos, normalizadas dentro del Poder Judicial de la Federación, pero pues tenemos que aceptar la crítica de las resistencias de las que somos objeto, resistencias naturales del ser humano, de las que es objeto ante cualquier cambio importante y relevante. Es por esto que después de mencionar esta área de regulación mínimamente, llegamos aquí a los acontecimientos en el Poder Judicial de la Federación, concentrados, referidos únicamente y concentrados a la rama de justicia, dentro de las dos que ustedes saben que el Poder Judicial de la Federación atiende predominantemente. Una que es la justicia ordinaria, la justicia que predominantemente se regula, entre otros, por artículos 17 constitucional y algunos otros 14, 16 y algunos otros de esta primera rama de la Constitución, esta área de dogmática, conocida como dogmática de la Constitución, y que no se encuentra disociada, al menos reconocida de esta manera como disociada de la otra área judicial, que es la de la constitucional. El área constitucional, hay criterios de la Suprema Corte que vinculan el artículo 17 constitucional con el juicio de amparo y quizá haya que trabajar un poco en establecer estas posibles diferencias en las dos grandes ramas en las que interviene el Poder Judicial de la Federación, que es la justicia ordinaria y la otra la constitucional. Vamos aquí entonces a encontrarnos con que el área constitucional, ¿cuál es? El área constitucional es el control constitucional propiamente dicho. Y cuando hablamos de control constitucional propiamente dicho, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que una es el área de la justicia ordinaria la que se entiende y la que se encarga de resolver los conflictos que se generan en la sociedad entre personas que tienen un contrato, entre personas que han sido afectados por otra derivado de un delito culposo, entre situaciones que se presentan incluso por consumidores. El área de los consumidores, por cierto, es un área desarrollado en otros estados constitucionales de Latinoamérica como un área de conocimiento constitucional en el orden del amparo o instituciones semejantes. Pero entonces, el área del control constitucional tiene para nosotros en México un apartado que se ha evolucionado. Esto, pues, lo deben saber, nada más lo estoy recordando. ¿Cuál es ese apartado? Es el de la rama del control constitucional que se desarrolla fundamentalmente en una reforma de 1994 que es vigente en 1995 y que le da relevancia a varias instituciones, fundamentalmente a la Suprema Corte. La pretende controvertir en un tribunal constitucional, que desde luego es un tribunal constitucional por varias razones, pero se ocupa a su vez de encargarse de la disciplina y de la organización, la administración del Poder Judicial de la Federación, los juzgadores, al Consejo de la Judicatura Federal. Se origina también en el área de conocimiento, volviendo al tema de la Suprema Corte, el aspecto de las controversias constitucionales y de las acciones abstractas de inconstitucionalidad, y en esa medida el derecho
procesal constitucional que se ha venido desarrollando de algún tiempo para acá, con grandes procesalistas como el doctor Fixamudio, el doctor Ferrer MacGregor, entre otros, que pues reconocen cómo esta es una disciplina que tiene su desarrollo, pero formalmente y constitucionalmente de esta reforma se origina entonces un área fuerte, un área, si no independiente por completo, porque hay vasos comunicadores entre la justicia ordinaria y la constitucional, pero sí un área que tiene unos principios propios y se origina y tiene su objeto principal. De manera que la reforma del artículo 105 constitucional es una reforma importante y el amparo, pues a su vez también se va ventilando bajo estas condiciones de un Consejo de la Judicatura y algunas otras más. Si estamos ya ahora entendiendo que el amparo no es un juicio cualquiera, que el amparo es una institución que está hecha para los mexicanos, bajo una idea de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo protege y lo ampare del arbitrario. Es una expresión que vemos en varios edificios del Poder Judicial de la Federación, atribuida a Morelos. ¿Qué vamos a entender si no estamos en un supuesto de excepción, un supuesto de suspensión de derechos fundamentales, que sería lo máximo? Lo que pretendo es señalar que el Poder Judicial de la Federación, a través del amparo, desde luego, que sigue operando, debe seguir operando y debe seguir entendiendo y resolviendo los asuntos que se van presentando en esta área. De manera que llegamos a la situación fáctica en el Poder Judicial de la Federación. Esta situación fáctica originó que pues el riesgo tan elevado que había de contagio, y como les comentaba yo hace un momento, no nada más la ciudad judicial federal en Zapopan, Jalisco, es un área de alta concentración. Aquí en Jalisco, en Zapopan, tenemos otra ciudad judicial del estado que también representa una alta concentración. ¿Y qué sucede entonces con este servicio de impartición de justicia? El Poder Judicial de la Federación suspende también sus actividades a través de diversos acuerdos generales. Inicia todo en un acuerdo general en marzo, el 20 de marzo de 2020, aunque la suspensión me parece que fue 18 de marzo, 17 de marzo, que todavía, el 17 de marzo todavía estuvimos presentes en los tribunales y al 18 ya se suspendieron las actividades y se publica el Acuerdo General 4 de 2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de la salud pública derivado del virus COVID-19. Pues la finalidad de este acuerdo es evitar la concentración de personas, la propagación del virus y se suspenden la totalidad de las labores. Es la primera fase, la suspensión de totalidad de labores, pero con excepciones. Esto quiere decir que el Poder Judicial de la Federación no cerró por completo las puertas a la justicia que clama a los mexicanos. Sí estableció que no corrían plazos ni términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco sesiones en los plenos de circuito, desde luego en los tribunales colegiados tampoco. Estaban exceptuados de esta medida los órganos jurisdiccionales que se encontraban de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos urgentes, conforme a un calendario que ya se encontraba establecido para esos efectos. Yo, ante algunas críticas, yo soy una persona que acepto críticas al Poder Judicial de la Federación como juzgador, las veo como áreas de oportunidad, pero siempre señalo que la justicia del amparo está abierta todos los días del año para los mexicanos. Puedo dar testimonio de esto. Siempre desde que estoy dentro del Poder Judicial de la Federación, recuerdo que si no era a través de las guardias de secretarios, que entonces yo era secretario, que recibíamos directamente los escritos y los hacíamos llegar al día siguiente a primera hora a la oficialía de correspondencia,
oficina de correspondencia, como le quieran denominar. Luego se implementaron otras fórmulas para que estas demandas, escritos y demás se recibieran y se tramitaran en cualquier momento. Asuntos urgentes que se presentan de todo tipo de la naturaleza. Se estableció pues en ese acuerdo que les vengo comentando, el 4/2020, algunas cuestiones. Se privilegiaría el trabajo a distancia, ya se mencionó ahí el trabajo a distancia, el uso de las herramientas electrónicas que resultaran necesarias. Novedoso este acuerdo 20 de marzo de 2020, no tanto. Recuerden ustedes que había una gripe aviar, me parece que se conocía como tal. Esa gripe por ahí en 2009 también generó una situación similar, no fue tan extensa, no trajo tanto impacto, sin embargo, esta situación ya generó desde entonces algunos supuestos o casos de trabajo a distancia. Esto, pues, ¿qué significa? Que seguimos trabajando en la medida de lo posible. Si es un trabajo intelectual, es un trabajo en el que podemos incluso pensar cuál es la solución de su asunto y lo podemos hacer incluso en un papel que tengamos en casa si no tuviéramos computadora, impresora y esas cuestiones, es la manera de trabajar. En ese acuerdo pues se habla de varios escenarios, los centros de justicia penal federal, los juzgados especializados en materia de ejecución, se mencionaron también los recursos de queja. Los recursos de queja, ¿a qué nos referimos con los recursos de queja? A los previstos en un artículo del 97, fracción primera, inciso B, pero bueno, de la ley de amparo. ¿Qué les dice esto? Pues nada les dice esto, ¿verdad? Pero es un recurso que se promueve en contra de las determinaciones de los jueces de distrito que proveen sobre la suspensión provisional o de plano. En este caso, lo que tenemos es que para este recurso se prevé que se atiendan como casos urgentes, tribunales colegiados que se habilitan, que determina el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y entonces este es el escenario en el que nos encontramos. De ahí hay una serie de regulaciones, un Acuerdo General 6 de 2020, que contiene más o menos la misma regulación, un 8 de 2020. Este Acuerdo 8 de 2020 es lo que trajo ya un esquema de trabajo, un esquema de contingencia, pero también un esquema de trabajo específico para trámite de resolución de asuntos urgentes, como para algunos otros escenarios. Se hacía una clasificación no limitativa de asuntos urgentes, pero para lo que vea al amparo, se habló de demandas de amparo, acciones, contratos que importen en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, que son aquellos que mencionábamos, que regulaban en el artículo 15, que a su vez menciona el artículo 3, que si ustedes presentan una demanda vía electrónica no necesitan la FIDEL o la firma electrónica. Se mencionaban también amparos civiles contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general. Recuerden ustedes que se llegó a escuchar en cuestiones de política, digamos, se mencionó mucho la posibilidad de que se presentara violencia intrafamiliar, entonces institutos de mujeres hicieron unas campañas importantes porque pues esa reclusión en domicilio podía generar varias situaciones. Pues estos asuntos que son determinaciones sobre medidas cautelares, pensiones alimenticias y algunas otras también estaban catalogadas como urgentes. Me quedo ahí porque el amparo, ustedes recordarán que procede contra normas generales, contra actos de autoridades administrativas y contra actos de autoridades judiciales o jurisdiccionales. Me interesa específicamente tocar el tema de los actos de autoridades jurisdiccionales. Pensemos nosotros que un poder judicial estatal que se dedica a estas áreas civiles de pensiones, de cuestiones de separación de persona, de depósito de niños, niñas, adolescentes o alguno de estos núcleos. Recuerden ustedes que el artículo 29 constitucional dice que esos derechos son insuspendibles, de manera que si son insuspendibles, ¿qué debía estar haciendo el Estado en materia de este tipo de asuntos? Desde luego proporcionando el servicio, desde luego en qué fórmula se proporciona el servicio, quizá en una fórmula similar al de nosotros,
y mejor al de nosotros o quizá alcanzando al sistema de nosotros. Esta regulación pues tiene varios escenarios, el expediente escrito, el expediente electrónico y algunos otros aspectos. ¿Qué sucede para tribunales colegiados? Nosotros hemos tenido ya 4 sesiones, asuntos que estaban turnados, que estaban ahí pendientes. Todos estos asuntos prácticamente están para, en cuanto se levanten términos y todo esto, proceder de inmediato a activar revolucionadamente todas las actividades de las autoridades. ¿Qué asuntos se tramitaron interesantes? Pues se tramitaron varios asuntos, hubo tribunales. Hace un momento hablaba con una magistrada amiga que le tocó hacerse cargo de la primera guardia en materia administrativa aquí en el estado de Jalisco, y me comentaba que al principio las sesiones pues sí las hacían presenciales porque todavía no estaba la vigencia de este acuerdo 8 del que les vengo comentando. Y el último escenario, por razones de tiempo, creo que ya estamos por terminar y para dar lugar a algunas preguntas y respuestas. El último escenario es los últimos acuerdos que mencionaron, el acuerdo 12 de 2020, que son acuerdos que ya regulan expresamente varias cuestiones, notificaciones. Yo pensaría que cualquier postulante tiene que revisar estos acuerdos generales por los aspectos atinentes a cómo se van a verificar las notificaciones, qué efectos se generan, cómo demostrar si hubo algún problema, porque hay una preocupación, entiendo yo, que se presenta, de si el medio electrónico no funciona adecuadamente, entonces, ¿qué puedo hacer? Está regulado en estos acuerdos del Consejo de la Judicatura. Se habla específicamente de algunas fórmulas para demostrar que efectivamente fue un problema tecnológico y que no afecte sus derechos procesales, que ese es el propósito fundamental, que es, digamos, continuar con el servicio de impartición de justicia, que mucha falta hace. La vida continúa a pesar de que las personas estén muchas recluidas en sus domicilios, otras están trabajando y hay muchas necesidades. El Acuerdo General 13 de 2020 es otro acuerdo que deben revisar ustedes, y casos documentados se quedaron en el tintero. Muchos de estos no era la función propiamente hablar de casos en particular, pero casos documentados hay bastantes. Uno, por ejemplo, de corte de energía eléctrica, en el que un tribunal colegiado concedió la suspensión de plano para efecto de que las autoridades responsables restablecieran de inmediato el suministro de energía eléctrica de que fueron privados los quejosos. Y dirían ustedes, ¿cómo, si estamos hablando de Comisión Federal de Electricidad, cómo está este aspecto? Hay jurisprudencia que dice que la Comisión Federal de Electricidad no figura como autoridad. Bueno, eso son particularidades de los asuntos. Otro que me interesa comentar brevemente es sobre la omisión de proveer material, equipo médico y de protección de personal adecuado, consistentes, algunos en uniforme quirúrgico, bata quirúrgica, impermeable, mascarilla N95 y otras tantas, que está documentado por ahí. Fue objeto de una suspensión de plano, pero a su vez fue también materia de una incompetencia que anda de un tribunal de una parte de la República a otra parte de la República, entre juzgados. Y aquí, pues, lo importante es que la medida se hiciera efectiva, si no, estas medidas cautelares son importantes. Casos más hay por comentar, algunos otros, por ejemplo, que se promovieron aquí en sentido inverso, señalando que no se autorizaba regresar a prestar el servicio de impartición de justicia por el grave riesgo que representaba. Esta es una cuestión en la que se concedió una suspensión precisamente para evitar que se regresara. Y el tema no es otro. Les quiero pues comentar que el tema no es otro que organizarse, el tema es prepararse, el tema es estar dispuestos a hacer lo que nos corresponde hacer a cada quien desde nuestra área. Nosotros tenemos el área de la impartición de justicia, pero los médicos y las enfermeras han estado en riesgo constante, permanente, trabajando, incluso objeto de malos tratos, inmerecidamente
se ha encontrado casos en donde los maltratan, desde luego otros en donde los ovacionan porque pues están al frente de todo esto. Entonces yo, aparte de agradecer esta tarde que me estuvieron acompañando aquí, quiero mencionar y comentar, hacer un llamado a todos los juzgadores y a todos los operadores que a su vez son parte de los equipos de los juzgadores de que vistan la camisa de México y que con esa camisa de México y la convicción de que hay muchas personas que necesitan de que un tercero se ocupe, de un tercero que tiene facultades, se ocupe de ese problema, que tome determinaciones y que las haga valer y que las haga obedecer para evitar estar en un escenario tal como aquel que en su origen era el de la justicia por su propia mano. Les agradezco mucho su atención. Creo que ya me pasé un poquito de tiempo para los minutos de las preguntas. Escucharé las preguntas que me hicieron a ver si puedo dar respuesta y gracias. Muy bien, Murillo Barbosa, Francisco de Jesús pregunta, ¿cuáles son los retos más complicados que tiene que enfrentar el amparo en esta pandemia? Miren, el reto práctico más importante es el de la brecha digital. Ustedes todos los que estamos aquí presenciando esto es porque tenemos internet, tenemos un sistema de cómputo y podemos estarlo viendo, o incluso un celular y lo podemos estar viendo en un celular. Sin embargo, habrá una gran cantidad de personas que no tienen estos instrumentos, estas herramientas, ni los conocimientos para hacerlos efectivos. Entonces, a mí me parece que hubo un tiempo en el que había la política de establecer unos kioscos, no sé si a algunos de ustedes les tocaron, les llamaban kioscos, eran unas computadoras al inicio, digo, a la entrada de los edificios, de todos los edificios del Poder Judicial de la Federación. Ahí lo que se podía hacer es consultar expedientes y algunas otras áreas. Yo estaría pensando que es tiempo de modificar esto, es tiempo de no tener solamente concentrado esto en una oficina de correspondencia, sino de tener distintos módulos, precisamente distintos módulos para que se hicieran llegar las demandas electrónicas desde cualquier parte de la República. Ciertamente el Poder Judicial ya tiene un circuito en cada entidad federativa y ha crecido mucho. Sin embargo, si queremos aprovechar estas áreas de oportunidad, me parece que ese sería el reto más importante y con lo cual estaríamos llegando a cualquier persona necesitada de un amparo. González Hernández Paola pregunta si se aplica el juicio de amparo para la libertad de tránsito del territorio mexicano, como lo plasma el artículo 11 de la Constitución. Ya parece que hay documentado asuntos en donde se presentaron amparos precisamente por lo mismo, porque se tomaron medidas de cierre y no se permitía el tránsito de una entidad federativa a otra. Ahí estamos en un supuesto previsto en el artículo 129. El artículo 129 es parte de la regulación de la suspensión en materia de amparo. Ese artículo 129 tiene una serie de supuestos en donde no es posible que el juez de distrito tome una determinación de suspensión. Comentarles que se sigue hablando del amparo cuando realmente se habla de los efectos de la suspensión, se siguen viendo notas periodísticas de tal persona anda amparada y no es así. Técnicamente anda bajo los efectos o está bajo los efectos de una suspensión cuando de la no detención se trata, ¿no? Entonces, desde luego que sí, es un supuesto de procedencia del amparo, la situación y las condiciones específicas de algún caso en particular ya es lo que vendrán a dar la conclusión concreta. Jorge Santiago Valdés pregunta, muy bien Jorge, ¿qué acciones se pueden tomar por la omisión de entrega de equipo de protección para los médicos que enfrentan día a día los riesgos al atender enfermos por COVID y cuáles son las medidas efectivas? En el amparo, saludos a Jorge, en el amparo
A partir de 2011 se incluyó una fórmula que es el amparo contra omisiones y ha venido desarrollando desde 2013 para acá. La fórmula es precisamente presentar la demanda, solicitar la suspensión. Ya recientemente hay jurisprudencia, ya se está entendiendo esto, no me refiero a la jurisprudencia, sino se está entendiendo esto a los operadores jurídicos, que son los puntos de acceso y que nos llevan a encontrarnos con buenos planteamientos y a hacer pronunciamientos como jueces de amparo. Entonces, las medidas efectivas son estar solicitando, si ya se tiene una suspensión precisamente contra esta omisión, es necesario estar insistiendo. Tenemos una zona complicada, es una zona en la que hay responsabilidades por incumplimiento, desacato a las suspensiones, es la zona más extrema. Hemos comentado a algunos compañeros, algunas personas operadoras de amparo, que esa es un área que probablemente vaya a generarse en torno a estas circunstancias. ¿Qué se va a resolver? Pues desde luego caso por caso se tendrá que resolver si hay una intención o una renuencia injustificada de una autoridad al cumplimiento de estas medidas, porque son medidas que deben cumplirse y pues además hablando de equipos de protección médicos pues completamente indispensables, ¿no? Tony Jiménez pregunta, ¿usted considera que es procedente el amparo para que los poderes judiciales locales empiecen a funcionar en los casos que están cerrados desde hace 4 meses? Ello por ser actividad esencial. Es muy buena pregunta. Es algo que quedó en el tintero de lo que tenía por comentar, pero desde luego no hay ninguna disposición que de entrada señale que no es así. A nivel constitucional, ya lo comentábamos, el artículo 29 lo maneja incluso en supuestos excepcionales. Este supuesto sí es grave, pero me parece que no se encuentra dentro del supuesto excepcional, cuando menos visto desde el punto de la Constitución, desde el punto cúspide de la Constitución, el artículo 29 y algunos otros. Ya, como ustedes sabrán, quizá un juzgador piense que es improcedente, otro juzgador piense que sí, un juzgador piense conceder la suspensión, otro juzgador que no, pero esa es la dinámica a la que nos enfrentamos hasta construir criterios sólidos y específicos de algún punto jurídico, como muchos que hay y que, bueno, no tenemos tiempo de platicar de ellos, ¿no? Barreto Domínguez Diana pregunta, ¿qué puede hacerse si una empresa no cierra sus instalaciones a pesar de tener ya contagiados y pone en riesgo la salud de sus otros trabajadores? Este es un tema, más allá de un consejo como abogado, consultor o algo así, pero es un tema del que se deben ocupar las autoridades laborales. Es un tema que yo entiendo que en Jalisco han estado trabajando las autoridades de la Procuraduría de Trabajo. Son temas que tienen que estar visualizando así. Desde luego que en algún punto la intervención de las autoridades, si no es eficaz o simplemente no representa la satisfacción del derecho fundamental que se pretende proteger, ese sería el camino para llegar al amparo previamente a estas cuestiones, ¿no? Entonces puede ser por acción o por omisión. Ana Julia Brizuela pregunta, ¿cuáles son los actos recurribles en amparo? Te voy a remitir al artículo 107 constitucional, 107 de la ley de amparo. En el 107 de la ley de amparo vas a encontrar un catálogo específico para el amparo indirecto. Y después de este, nomás le cambias el 0, el 170 de la ley de amparo te va a identificar cuál es el amparo directo. Son los dos escenarios del amparo. Y por lo que va al amparo indirecto, pues te puedo más o menos comentar así a grandes rasgos las normas generales, los actos propios de autoridad, aquellos que se dan por una autoridad por sí, ante sí, de su propia voluntad, sin necesidad de acudir a otra autoridad y que modifican tu esfera jurídica. El de los procedimientos seguidos ante autoridades distintas de las judiciales, o sea, autoridades que no son judiciales y que llevan un procedimiento, estos también están previstos ahí. Autoridades jurisdiccionales, actos de autoridades jurisdiccionales, aquellos actos en el juicio de imposible reparación, aquellos actos de ejecución de sentencia, de remate y de algunos otros por ahí que se me pueden escapar, las competencias, las determinaciones competenciales que están previstas en el artículo 8 y algunas otras como el no ejercicio de la acción penal y algunas otras cuestiones por el estilo que están previstas ahí en el artículo 107 de la ley de amparo.
Por último, Ernesto Díaz comenta, tema de actualidad, tomando en cuenta que en el Poder Judicial de la Federación están suspendidas las labores. Entiendo que es un comentario. Están suspendidas, y no, también ya nos quedamos con esta parte en el tintero. El último de los acuerdos reciente ya nos establece reglas de operación y nos lleva a trabajar a distancia. Como les comentaba yo, ya tenemos varias sesiones, hemos discutido al seno del tribunal que me encuentro sobre cómo operar de manera eficiente. Aquí yo les he insistido a mis compañeros que mejor vayamos con el que se presenta más apto para las cuestiones tecnológicas, para seguirlos, que bueno, es un área desde luego que no estamos acostumbrados a trabajar. De mi parte, ahí en esta zona, les repito, ya tenemos 4 sesiones a la fecha, 4 sesiones regulares. Prácticamente nos estamos quedando sin expedientes porque no se pudieron turnar asuntos, o al menos eso nos reportaba la presidenta del tribunal, no había posibilidad de turnar asuntos. Pero desde luego que una vez que continúe y tengamos todos los elementos, vamos a continuar trabajando. Esto es, si tú que comentas que el Poder Judicial de la Federación está suspendido en sus actividades, tuviste un juicio de amparo o algún recurso tramitado en el Poder Judicial de la Federación, le tocó a alguno de los tribunales que están aquí en Jalisco y también allá en Colima, también tienen un buen tribunal, allá los magistrados conocidos todos, amigos también. ¿Tuviste algún asunto de esos? Es muy probable que ya salió, solamente está esperando que esa resolución encuentre el espacio suficiente para las notificaciones, y si este juicio de amparo fue un amparo concedido, una protección constitucional concedida, ten por seguro que al reactivar todo esto, pues quienes van a tener que trabajar en otras condiciones son las autoridades para dar cumplimiento y acatar las sentencias de amparo que se fueron emitiendo durante este lapso que no fue de suspensión total. Les agradezco mucho de nueva cuenta. Vi a muchas personas conocidas por ahí que me da mucho gusto ver, cuando menos aquí, bastante tiempo sin encontrarnos en lo personal. Nosotros como mexicanos que estamos acostumbrados al abrazo y a las muestras de afecto, ahorita las estamos padeciendo, pero pues esperemos nosotros que en algún momento nuestra nueva normalidad nos permita encontrarnos en otras condiciones, adaptados, y sobre todo, para lo que a esta charla corresponde, que el amparo siga firme y siga fuerte y acepte sus críticas, sus zonas de mejora, sus áreas de oportunidad, y que se logre con esta parte satisfacer las necesidades, que es para lo que estamos a su servicio en el Poder Judicial de la Federación. Que tengan muy buena tarde. Gracias por estar aquí. Estoy transmitiendo desde la casa que es su casa, y que tengan buena tarde. Estaré a sus órdenes para las preguntas que envíen por correo electrónico. Hasta pronto.